el día de hoy veremos también lo que es la teoría de la administración científica y veremos las principales características de la teoría científica y pues algunos principios y unas conclusiones. Esa teoría de la administración científica que está desarrollada, y si ustedes valían esta diapositiva, es la misma que estaba en esa sesión donde validábamos todas las teorías administrativas, por lo menos las más relevantes en la evolución de la administración. Y decíamos en esta misma diapositiva que le estoy presentando, que fue creada por Taylor, o Frederick Taylor, en 1903, y que esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las tareas y el enfoque organizacional se centra en la organización formal exclusivamente. El método se centra en la departamentalización. Su concepto de organización se basa en la situación de métodos empíricos por un método científico y se basa en tiempos y movimientos. Las aportaciones son los principios básicos de las administraciones como la planeación, preparación, control y ejecución. El propósito de esta teoría es el aumento de la eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. Entonces, como su nombre lo indica, la teoría científica lo que busca es de pronto mover todo ese engranaje que se tenía dentro del proceso administrativo de una manera empírica y migrar hacia lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues parte de una observación y esa observación después se lleva a la ejecución, pero una ejecución basada también en hipótesis, basada en una estructura. Porque cuando hablamos de lo que es realizar procesos, fabricar, prestar servicios de una manera empírica, sin orden, sin estructura, pues lo que pretendemos es entregar un producto o un servicio, pero no validamos hasta dónde somos productivos, no validamos si hay unos procedimientos estructurados, sino que de pronto lo hizo una persona, lo hizo de una manera, el otro lo hizo de otra, y por eso en Taylor encontramos una teoría que nos dice, oiga, utilicemos el método científico para llevar la ciencia a la empresa. Llevemos la ciencia que nos permite a través de observación, a través de la medición, a través de la toma de tiempos, de movimientos, de métodos, hacer que cada una de las tareas, cada una de las actividades y cada uno de los procesos se realicen bajo esta estructura. Y ponía también otra dualidad, no como la de Fayol, sino una dualidad entre el empresario y el empleado. Y que cada uno, como veremos más adelante, debería procurar ser más productivo porque así va a tener mayores beneficios. Yo como empleado tendré algunos beneficios y obviamente que la organización también cuando se es productivo. Entonces, esa era como la presentación y el resumen que presentábamos en sesiones anteriores de la teoría científica. Pero entonces, ¿qué es la administración científica? Ya entendida como esa corriente de la administración dentro de la evolución y que tuvo aportes quizás supremamente importantes cuando decimos que migró de ser empírica el proceso productivo y administrativo incluso a ser ya un proceso más científico. Entonces decimos que es una corriente del conocimiento también llamada el Taylorismo, que une el sector empresarial con la investigación científica, esa misma unión que le decía de llevar la ciencia a la empresa. Y entonces el nombre de la administración científica se debe a la aplicación de métodos de la ciencia a los problemas de la administración empresarial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la producción industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y medición de resultados. En eso se basa el método científico, observación y medición de resultados. Entonces, cuando nosotros trasladamos, digamos que ese concepto de llevar la ciencia a la organización y que decimos,
partamos de una observación y a su vez midamos cuáles son los resultados que se están teniendo y cómo mejorarlos, pues entonces ya estamos hablando de un método científico dentro de los procesos que se realizan en la organización. Y Frederick Winslow Taylor fue el creador de los principios de la administración científica, luego de haber investigado las operaciones fabriles de manera sistemática. Taylor nació en 1856 en Pensilvania, Estados Unidos. Fue gerente de manufactura, ingeniero, mecánico, y tras su investigación se convirtió también en un consultor administrativo. Se dice que parte de lo que es el desarrollo de la administración científica se hizo a través de una proposición que hizo siendo aún estudiante, pero entonces desde su adolescencia comenzó a perder parte del sentido de la vista, y ahí les decía, cada uno desarrolla de acuerdo a su necesidad, y su cuerpo era de complexión débil, por lo que no podía participar de los eventos deportivos. Esta condición que de pronto lo llevaba a que cuando hacían no sé, la repartición de los equipos que iban a jugar, pues él no lo tenía en cuenta porque no tenía casi el sentido de la vista, era muy débil, vivía enfermo. Entonces nadie se quería juntar con él para eventos deportivos y distraerse por lo menos en esas actividades lúdicas, y entonces a él lo lleva a que esas condiciones lo llevan a pensar cómo mejorar el rendimiento del esfuerzo físico. Para él lo importante era medir el esfuerzo, el lugar y los movimientos para obtener la mayor eficiencia posible. O sea, él partió de una necesidad propia y es, oiga, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar a ser más eficientes mejorando los movimientos? Entonces, eso lo lleva a que él formule también pues los principios de su teoría desde que tenía esta condición especial. Y entonces da origen a lo que es la administración científica. Dice que la teoría de la administración científica surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos ante la necesidad de aumentar la productividad debido a la escasa oferta de mano de obra. Entonces, cuando él valida que se puede de pronto llegar a mejorar las condiciones de productividad, mejorando movimientos, mejorando los esfuerzos, introduce lo que es el método científico a las empresas, que en su momento Estados Unidos casi siempre ha tenido un problema, y es que su mano de obra tiende a ser escasa, ¿sí? Como muchos países desarrollados, donde la mano de obra tiende a ser escasa cada vez más, y si necesitan producir con una mano de obra limitada, ¿sí? Entonces, lo que buscaba era con esas mismas manos de obra que tenía cada una de las organizaciones, con esa misma mano de obra, poder llegar a producir más. Y entonces, la única manera de incrementar esa productividad era aumentando la eficiencia de los trabajadores. Y para eso la administración científica se enfocó en esas tareas. No tanto a nivel pues gerencial, si bien la administración científica también es estructuralista, también tiene una jerarquía, pero lo que busca la administración científica es ahí, en las tareas, en esas actividades que componen los procesos para poder llegar a ser más productivos. Y acordémonos que cuando hablamos de eficiencia, como término general, nosotros decíamos, la eficiencia es la que nos permite poder hacer más con menos, es decir, obtener mayores productos, mayor producción con menores recursos. Esa es la relación que nos habla la eficiencia, y eso fue lo que buscó la teoría científica. Buscó poder que los empleados fueran más eficientes, es decir, que hicieran más, que obtuvieran más producto con menos recursos, sobre todo entendiendo que la mano de obra era limitada. Y viene dentro de ese origen de la administración científica que Taylor llevó a cabo un estudio de investigación y detectó los siguientes problemas comunes en las industrias de la época. No existía un sistema efectivo de trabajo. No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. Las condiciones eran tomadas de manera arbitraria más que por conocimiento científico,
y los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes. Tremendos problemas que identificó Taylor, partiendo de que no había un sistema efectivo de trabajo, es decir, no estaban organizados. O sea, no había ese método o esa ingeniería de métodos dentro de las organizaciones que permitieran que cada una de las tareas, actividades y procesos se ejecutaran en un orden sistémico. Primer problema. Segundo, no habían incentivos económicos, es decir, los empleados no se preocupaban por ser más productivos o ser más eficientes. ¿Por qué? Porque no veían esa relación gana-gana, sino solo la veían, o sea, no era recíproca y solo la veían pues en función de la empresa o en función de los empresarios. Y cuando el empleado, el trabajador, percibe que está haciendo más, que puede todavía dar más, pero que no va a tener nada a cambio, pues ese sentido de eficiencia, de pertinencia hacia la organización de pronto se va desdibujando, se va perdiendo. Cuando tú como empresario, como organización, haces partícipe de alguna manera, yo no estoy diciendo de que tengamos que empezar a dividir las utilidades, pero que él perciba que puede haber una relación gana-gana. Cuando yo soy más eficiente y más productivo, de pronto cambian las condiciones. Y esas condiciones que cambian eran las que Taylor no encontró. Taylor decía, oiga, no encuentro que hayan unos incentivos que mejoren esa percepción de que si soy más productivo, voy a ganar también más algo, voy a tener un beneficio como empleado. Otro de los problemas que detectó Taylor es que las condiciones eran tomadas de manera arbitraria, más que por conocimiento científico. Es decir, no sé si en algún momento hemos percibido que llegan directores, líderes, jefes, que no toman decisiones de una manera, no hablamos científica, como lo llamaba Taylor, pero sí que de pronto toman decisiones no con conocimiento de causa, sino por el simple hecho de hacerse sentir de que tienen autoridad, de que hay una jerarquía presente. Pero lo que dice Taylor es, oiga, las decisiones deben ser tomadas basadas en un conocimiento de causa, en un conocimiento científico. Tener esa intelectualidad estrecha con el proceso y desarrollada para que cada una de las decisiones que se tomen sean en función del proceso, en función de la productividad, no porque sea capricho, no porque sea de una manera arbitraria, sino que se deben tomar decisiones en pro de mejorar la eficiencia de cada uno de los procesos. Eso era otro problema. Entonces, es decir, mandaban por mandar. Eso es que yo soy el jefe y yo soy el que toma la decisión. No, pero es que no, yo tomo la decisión y punto. Ese tipo de decisiones son las que llevan a que los procesos no sean eficientes, porque de pronto la decisión está tomada más por hacer sentir ese mando de una manera arbitraria y más no porque realmente vaya en función del mismo proceso y de la mejora continua. Y otro de los problemas que encontró es que los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta habilidades y aptitudes. Es decir, coloquemos al que sea en el lugar que sea. Entonces no había ese orden que nos habla, por ejemplo, las 5 S, que cada cosa en su lugar y cada lugar en su sitio. Cada cosa en su sitio, sino cada persona debe estar pensada, planificada dentro del perfil de cargos y puesta en ese lugar, porque es la única manera de que sean más competentes, que tengan las habilidades para desarrollar determinadas tareas. Eso lo encontró Taylor en su ejercicio de ese primer acercamiento a las organizaciones. Entonces Taylor encontró de que cada uno
estaba ubicado porque sí. Entonces vamos a imaginarnos o porque no habían a quién más colocar, o porque fue seleccionado a dedocracia, pero no porque realmente tenga unas competencias para ejecutar determinada tarea. Entonces, cada sitio de trabajo con su persona, y cada persona en su sitio de trabajo bajo esas condiciones y habilidades. Eso es lo que debe procurar la mejora de lo que es la productividad. Y desarrolla también unos fundamentos de la administración científica. 3 fundamentos. El primero, el principal objetivo de la dirección debe ser la máxima prosperidad. Esa prosperidad da ¿a qué? Aumentar el superávit, aumentar las utilidades y la rentabilidad del negocio. Ese es el principal objetivo de cualquier director. Y tanto el empresario como el empleado, ya que existe una identidad de intereses entre ambos. O sea, los dos deben buscar lo mismo. El empresario y el empleado siempre deben buscar la prosperidad del negocio. Un empleado que no mueva un solo alfiler en la organización para ser más productiva o para hacerla más próspera, es un empleado que debemos por lo menos validar qué está haciendo y cómo mejorar su comportamiento. Porque todos deberían buscar eso, buscar esa identidad del interés de poder llegar a desear, y obviamente que transmitirlo a través de cada una de sus actividades, de sus tareas, que la entidad sea más próspera. Entonces ese es el primer fundamento. El segundo dice que un mayor rendimiento productivo beneficia a empleadores y a empleados. El mismo fundamento anterior, pero esta vez ya llevado hacia la productividad y el beneficio para las dos partes. Y dice que el aumento de los beneficios para los primeros y de los salarios para los segundos. Si la empresa es más productiva, yo como empresario voy a tener mayores beneficios, pero también puedo mejorar las condiciones de salarios. Entonces imaginémonos que con 3 empleados yo tengo unas ventas de 20 millones de pesos, pero aplicando mejora continua, aplicando estrategias de productividad, logro que con los mismos 3 empleados, con los mismos recursos, ya no voy a facturar 20 millones, sino voy a facturar 40. Yo como empresario, lo primero que tendría que hacer es, sabiendo que tuve una mejora de beneficios, también velar cómo le mejoro la condición a esos empleados que son los que me están respaldando el proceso de productividad, los que me están respaldando la mejora continua y por ende están haciendo que el negocio sea más rentable. Entonces Taylor pretendía satisfacer simultáneamente a sus patronos y a sus colegas, es decir, sus empleados y quienes eran sus patrones. ¿Para qué? Para lo mismo, para poder buscar un gana-gana dentro de los procesos productivos, dentro de los negocios y dentro de las organizaciones. El tercer fundamento de la administración formulada por Taylor dice que es el sistema de iniciativa e incentivo, utilizado hasta ese momento y basado en estimular al trabajador premiándolo en razón del aumento de producción, pero dejándole la responsabilidad de elegir el mejor método de trabajo, individual. Dice que no llevaba a ningún resultado favorable. Esta primera parte es la que dice, oiga, primero antes de Taylor de desarrollar su teoría, sí habían ciertos incentivos, pero quizás eran incentivos que no estaban acompañando el proceso y hacían que, si bien el empleado de pronto sabiendo que iba a tener un incentivo, buscara la productividad, lo hacía de una manera desordenada, lo hacía de una manera empírica, como decíamos al comienzo de la descripción de esta teoría. Y entonces el obrero de esa época dice, procedente en su mayoría del medio rural, no posee ni la capacidad ni los medios para analizar adecuadamente su desarrollo ni para establecer el método más eficiente. La administración científica propone la cooperación y división de responsabilidades entre la dirección y los trabajadores. En consecuencia, se deben suprimir la práctica de dar órdenes imprecisas al operario y dejar de que éste se las arregle
después como pueda para cumplirlas. Eso es lo que buscaba la administración científica, que no solo hubiera un gana-gana, digamos que a través de la productividad, pero no como se veía antes de que, oiga, yo le puedo dar con el respeto de quienes de pronto, no sé, no tienen las habilidades o no han estudiado para hacerlo. Yo no le puedo decir a un empleado, vea, si logramos que su productividad sea un 25%, al final del mes le voy a dar 100 pesos. Pero no lo acompaño para que él desarrolle su productividad, para que lo haga de una manera estructurada, para que vaya midiendo, para que vaya a través de indicadores validando cuál es ese avance de productividad que va teniendo, a través de las habilidades y competencias también que yo pueda tener o el personal experto en los procesos, para que lo guíen y entre los dos puedan formular un procedimiento y un método más productivo. Entonces, eso era lo que encontraba en ese también, digamos que en esa problemática de los incentivos en la organización. Entonces, lo que dice es, oiga, tiene que haber, dejemos de dar órdenes de una manera arbitraria, dar órdenes imprecisas al operario, sino que acompañémoslo para que, obviamente, con su experiencia de los trabajadores, con las habilidades que tengan, más el conocimiento científico que pueda tener quien acompañe el proceso, pues en ese trabajo conjunto, pues obviamente vamos a ser más productivos. Esos eran los fundamentos. Ahora, Taylor también desarrolla algo que son los principios de Taylor y vamos a ver algunas características especiales. Entonces decimos que en 1911 Taylor publicó los principios de la administración científica, un documento que explicaba las pautas que debería seguir la actividad empresarial para alcanzar una producción industrial más eficiente. Hablamos de el primer principio, la reorganización del trabajo. Implicaba reemplazar los sistemas de trabajo ineficientes por métodos que redujeran los tiempos de producción y la cantidad de maquinaria necesaria, entre otros. Taylor investigó diversas maneras de alcanzar niveles óptimos de rendimiento. Por ejemplo, diseñó una pala que permitía ser manipulada durante varias horas seguidas. Es decir, hasta dónde yo puedo llegar a reorganizar todo mi proceso productivo, decía Taylor, para hacerlo más eficiente, para buscar hacer más con menos. Eso era lo que pretendía. Cambiemos lo que tengamos que cambiar. Estamos reestructurando el proceso. A veces nosotros en las organizaciones estamos como muy limitados a que no podemos hacer cambios, a que no hay nada por mejorar, pero uno de los principios de la mejora continua, y en este caso me adhiero a lo que Taylor en su momento, conociendo las limitaciones de la industria, podía formular. Hoy en día, pues los avances tecnológicos, hoy en día las nuevas teorías que buscan una eficiencia, teorías como el Lean Manufacturing, el Six Sigma, teorías como la calidad total, que van enfocadas a la productividad, que van enfocadas al mejoramiento de los procesos, aseguramiento de calidad. De pronto se vea desde otra perspectiva y ya sea mucho más fácil decir estructuremos el proceso o reestructurémoslo. Pero en los 1900, cuando Taylor está desarrollando su teoría, vemos que de pronto para él era supremamente incómodo llegar a ver que era necesario reestructurar un proceso y los empresarios de pronto estuvieran muy dados a que los procesos ya estaban establecidos o que ya no había más por mejorar, que eso todavía se ve, a pesar de todos esos avances y todas esas nuevas teorías, en las organizaciones se ve eso. Cuando dicen, vamos a ser más productivos, dice, pero aquí, ¿ya qué? Si aquí ya no hay nada más que hacer, aquí ya no hay nada más que mejorar. Y si algo aprendí, por lo menos implementando sistemas de mejora, como TPM, como 5S, es que siempre en los procesos hay algo que mejorar. O eso es un principio también, por ejemplo, de Kaizen. Siempre hay por mejorar.
Importante, parta de lo que era el principio del método científico, la observación y la medición. Párese al frente de un proceso. Y yo invito, por ejemplo, a los que están, bien sea desde el rol de empleados, desde el rol de empresarios, de líderes de un proceso productivo, que se paren al frente de un proceso productivo. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer mañana, pasado mañana, cuando estemos cerca de un proceso productivo o una prestación de un servicio, entendiendo también producción de bienes o servicios. Y vamos a validar todos los tiempos muertos que pueda llegar a tener un trabajador en su estación de trabajo. Vamos a validarlo. Y es un reto que les pongo. Para que cuando empecemos a medir observación y medición, dice el método científico, vamos a validar que siempre hay mucho por mejorar. Y eso era lo que formulaba los principios también de Taylor. Otro de los principios era la selección adecuada del trabajador. Implicaba evaluar la habilidad del trabajador para designarle un puesto idóneo, en lugar de asignar roles sin tener en cuenta su capacidad. De este modo, se podía mejorar el desempeño profesional porque el empleado se sentía más motivado y satisfecho con su trabajo, lo que terminaba impactando en la productividad de la organización. Cuando ponemos a la persona ideal para el cargo ideal, tenemos que el rendimiento es mucho más eficiente, es eficaz, es eficiente, es productivo, y todos esos adjetivos que tenemos de rendimiento pues serán dados para la ejecución de las actividades que haga el determinado trabajador. Entonces, ese era otro de los principios que tenía Taylor en su administración. Otro era la cooperación entre directivos y el plantel. Plantel entendido como, obviamente, que el equipo de colaboradores. Implicaba la creación de cargos intermedios para que actúen como responsables de supervisar y asesorar de manera directa a los equipos de trabajadores. De este modo, los gerentes y los operarios podían actuar bajo un mismo propósito y alcanzar el buen funcionamiento de la organización. Ya no era ese único jefe que de pronto no tenía el tiempo, no tenía la disponibilidad para estar desarrollando todos los procesos, estar por encima y validar cada una de las actividades, cada una de las tareas, sino le dice, oiga, ¿por qué no tenemos unos mandos intermedios que permitan llevar las ideas de la alta dirección hacia los colaboradores, pero también que los acompañe para desarrollar esas mejoras que hablábamos hace un momento, pero también que supervise qué están haciendo, ¿sí? Entonces, ahí digamos que hay un complemento de funciones entre acompaño, pero vigilo. Y vigilo de una manera proactiva, no vigilar para juzgar, sino de una manera, como hablábamos, del control en el proceso administrativo, que no solo es para señalar de que no está cumpliendo, sino validar cómo podemos formular acciones de mejoramiento para que sí cumpla. Otro de los principios era la división del trabajo entre los responsables y los colaboradores. Implicaba definir de manera clara el rol de cada integrante de la organización, el rol de cada integrante. Y era necesario que los gerentes sean los responsables de la planificación y la dirección de la organización, mientras que los trabajadores se dedicaban a la ejecución de dichas decisiones. Esta articulación permitió alcanzar una mayor eficiencia en los procesos de trabajo. Es decir, otra vez, digamos que realza el rol de cada uno y zapatero a sus zapatos, alta dirección, planificación, consecución de recursos, planes estratégicos, y los trabajadores, pues que se dedican a producir, y cómo validar con ese acompañamiento cómo podamos mejorar los procesos para ser más eficientes. Obviamente, trabajando no de manera independiente, sino articulados en cada uno de los procesos. Y viene la motivación de los trabajadores, esa que tanto promulgaba también
donde hubiese ese gana-gana dentro del ejercicio de aumento de productividad y eficiencia. Implicaba optimizar el salario del trabajador a fin de que mejore su rendimiento, además de que ocupara un puesto idóneo a sus capacidades. Taylor promovió la idea de un salario justo por un día de trabajo justo. Es decir, si un trabajador no logró producir lo suficiente en un día, no deberían pagarle tanto como a otro trabajador que fue altamente productivo. Entonces venía aquí un tema, digamos que algo sensible hacia nuestros días. Y es como le digo yo a un trabajador que le voy a pagar al compañero 30.000 pesos y al otro 20.000 sabiendo que trabajaron las mismas 8 horas. Pero entonces cuando le digo, oiga, lo que pasa es que él fue productivo en tantas unidades o fue, no sé, produjo tantos servicios o prestó tantos servicios en comparación con usted. Entonces era un tema sensible, pero vea que era por lo menos visto desde justicia, era justo, a menos que hubiera algo que obviamente que fuera relevante dentro del proceso para que no lograra ser igual de productivo. Él decía, justicia entre trabajadores y empleadores y justicia entre trabajadores. Cuando hablo de trabajadores y empleadores es que al empleado tenemos que pagarle un día justo porque él también me retribuyó con un justo trabajo. Y entre trabajadores es que la justicia también debería ser medida ante ellos. Yo como le voy a pagar lo mismo a uno que produjo 100 piezas sabiendo que el otro solo produjo 70. Entonces ese 30% que hay de diferencia también se lo podemos adjudicar a la diferenciación en pagos, en remuneración. Entonces era un tema de justicia que ponía Taylor también ahí en cuanto a la remuneración y en cuanto al gana-gana. Vamos a validar las ventajas de la administración científica. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas como muchos de las teorías que hemos revisado. Y la primera es generar mayor especialización en el puesto de trabajo. Esa es una ventaja que se mantiene vigente hoy en día. Y es cómo podemos velar que hayan especializaciones en cada uno de los puestos de trabajo. Generar mayor eficiencia por parte de cada individuo. Busquemos estrategias también para aumentar la productividad. Plantear una división del trabajo que permitió planificar y obtener mejores resultados. Distinguir entre el trabajo manual y el intelectual. Unos eran los que se encargaban de la parte de planificación y otros de la parte de ejecución. Esa es la división que debía o la distinción que debería haber entre lo que eran los que se dedicaban a producir y los que se dedicaban a planear. Ayudar a disminuir las presiones que solían recaer en un solo trabajador al designar un jefe por área. Y promover el desarrollo personal a través del estímulo económico como incentivo. Esas eran algunas ventajas que se tenían de la administración científica. ¿Cuáles eran sus desventajas? El principio de unidad de mando colectivo se desvaneció, lo que originó conflicto entre los trabajadores. La comunicación era descendente y el empleado no tenía capacidad técnica para opinar. Entonces, cuando ya empezamos a definir, entonces en algún momento esos empleados se empezaron a ver rezagados y de pronto no tenían la sensación de que fueran escuchados porque le estábamos dando importancia a la intelectualidad en planificar, en formular acciones de mejora, donde la opinión de pronto estaba siendo un poco relegada. La participación de los empleados era nula y se promovía la individualidad como mecanismo de eficiencia. Entonces, pues si estábamos premiando o motivando de una manera individual, entonces empezaban también a desdibujarse un poco el trabajo en equipo y ya primaban era la individualidad. Entonces imaginemos un equipo de fútbol, yo siempre pongo ejemplos así patéticos, donde usted le diga a los jugadores, a los 11 jugadores, usted les va a decir, el que haga un gol
le voy a dar 100 millones de pesos. Y los demás les voy a dar 2 millones y ya, o 5 millones. Entonces, empecemos a ver que todos empezarán o procurarán hacer gol sin importar cómo sea, sin pensar en trabajo en equipo, sin pensar en que si yo estoy ya llegando al arco contrario, le puedo pasar el balón a mi compañero para que haga el gol. Yo buscaré mi propio beneficio. Entonces, esa individualidad de esa motivación, pues era una de las desventajas de la administración científica. Por eso digo que era un tema algo sensible, lo dije hace un momento, cuando leía parte de lo que era su teoría en cuanto a la motivación, porque es un tema sensible de tocar y era una de las desventajas que se veía. Pero ¿cuál es la causa de que los hombres hagan lo contrario y aun cuando tienen las mejores intenciones, su trabajo se halla lejos de alcanzar su máximo rendimiento? Existen tres causas para eso, ¿sí? Tres causas para que los hombres o los empleados no tengan como la intención de alcanzar un máximo rendimiento. Y Taylor identificó tres. El primero, el sofisma de que un aumento material en la producción de cada obrero o cada máquina traerá como resultado que un número, un N, de hombres se queden sin trabajo. Los sistemas deficientes de administración de empleados que obligan a que cada obrero simule trabajar para proteger sus intereses, los métodos empíricos que se aplican a todos los oficios y que ocasionan el derroche del esfuerzo de los obreros. Hay una sensación que si yo soy más productivo, van a echar a alguien. O sea, diciéndolo ya en términos, pues, muy coloquiales. Pero cuando yo de pronto pienso en que eso se puede reflejar en mayor productividad, en que si soy más productivo, la organización puede aumentar sus ventas, puede comprometerse, puede abrir mercado, es totalmente diferente. Pero la primera sensación está de que cuando usted es más productivo, lo digo por experiencia propia en procesos productivos, la gente tiene la percepción de que si yo aumento mi productividad, si yo hago 10 diarias, unidades X de X producto, si yo hago 10, pero mañana sé que puedo hacer 15, porque no sé, tengo un método que puedo mejorar la productividad, pero yo sé que si hago 15 y mi compañero hace 15, hay un tercer empleado que ya queda sobrando, ¿sí? Porque estamos haciendo 30 unidades entre dos y si hago 10 diarias, entre dos hacemos esas 30 unidades. Entonces, ¿qué dice ese primer sofisma o esa primer causa? Y es que tenemos esa limitación de ser productivos pensando en que en algún momento van a empezar a sobrar personas y entonces no vamos a estimular el empleo. Entonces, esas eran las causas y en esas mismas causas dice que primero, la mayoría de los obreros que creen que si trabaja con su máximo de rapidez haría una gran injusticia a todo el gremio al causar la desocupación de muchos de sus camaradas. La historia del desarrollo de cada oficio demuestra que cada una mejora se produce trabajo para más hombres. Cada mejora, o sea, lo que digo, puede abrir mercado, no necesariamente tiene que ser que están perdiendo empleo. La rebaja del precio de cualquier artículo trae como resultado un aumento de la demanda. Partamos de ahí. Si yo estaba produciendo 10 piezas y ahora produzco 15, de pronto pueden reducir algo en el precio de comercialización y eso va a aumentar la demanda. Casi todas las uniones gremiales han confeccionado reglas que tienen como propósito restringir la producción de sus obreros. Por cada individuo a quien se le hace trabajar con exceso, hay cientos que trabajan día a día menos de lo que deben y que por esta razón ayudan a establecer condiciones que a la larga traerán como resultado salarios bajos. En segundo aspecto, la ignorancia de los patronos respecto al tiempo correcto en que se debe hacerse tal o cual trabajo favorece la dependencia del obrero o la simulación de trabajo. La simulación de trabajo proviene de dos causas. Cuando hablamos de simulación de trabajo es que no trabaja el empleado, sino trabaja el reloj. Entonces, cuando validamos
que cumplimos las 8 horas es porque terminamos de trabajar, más no porque terminamos de producir lo que deberíamos. Y en esta simulación de trabajo provienen dos causas: el instinto y la tendencia natural de los hombres a eso, a despreocuparse y buscar la comodidad, que has llamado en el texto la holgazanería innata, o sea, eso de que no hacemos más porque no nos nace, y de razonamientos confusos nacidos con sus relaciones con otros obreros. Entonces, hasta dónde mi relación con otra persona hace que actúe de determinada manera. Y el tercero dice que el ahorro del tiempo y el aumento de la producción que se obtiene mediante la eliminación de los movimientos innecesarios y la situación de los movimientos lentos e ineficientes por movimientos rápidos solamente puede ser comprendido después de que uno ha visto la mejora que resulta de un estudio completo del movimiento y el tiempo realizado por un hombre competente. Entonces, esas capacidades que nosotros tenemos, que se saben que se pueden obtener mejoras dentro de los procesos y que se van a ver al final del proceso. Métodos de estudio científico del trabajo. El desarrollo de una ciencia parece una empresa formidable y el estudio completo de una ciencia requiere años de trabajo. En la mayoría de los oficios, la ciencia es desarrollada mediante un análisis y estudio de tiempo y de los movimientos que debe realizar el obrero para efectuar una pequeña parte de su trabajo. Y ese estudio es hecho por un hombre previsto y de un cronómetro, y un cuaderno de apuntes. Centenares de estos hombres se ocupan en desarrollar conocimiento científico elemental allí donde existen reglas empíricas. Ese es el mismo trabajo que le estaba pidiendo hace un momento. Dotarse de un cronómetro, un cuaderno y de toda la disposición de hacer una inspección a través de la observación y de la medición de los procesos. Y les aseguro que esos métodos de estudio científico del trabajo, así lo hagamos de una manera casi que empírica, sin tener desarrollado todo el proceso de métodos y tiempos, les puedo asegurar que van a ver que hay determinadas pérdidas y despilfarros que nos pueden llevar a tener procesos más productivos. Las medidas generales a tomar el desarrollo de una simple ley de esta clase son los siguientes: encontrar obreros distintos que sean expertos en el trabajo. Eso es importante. Si uno va a hacer una medición de toma de tiempos, también hay que validar cuáles son los empleados que lo hacen de la mejor manera. ¿Para qué? No solo para ponerlos a sacar pecho dentro del grupo de trabajo, sino que para que empecemos también a replicar algunos movimientos, algunos métodos que emplean esos trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Estudiar la serie de operaciones o movimientos elementales que cada uno de estos hombres realiza al efectuar el trabajo que se investiga y los implementos que cada obrero usa. Entonces, si ya lo tenemos identificado, ahora vamos a estudiar cuáles son sus movimientos, cómo hace el proceso, cuáles son los elementos que utiliza para poder irlo replicando. Estudiar con un cronómetro el tiempo requerido para hacer cada uno de estos movimientos y seleccionar la manera más rápida de utilizar cada elemento de trabajo. Entonces, ya lo dijimos, vamos a hacer el proceso de medición. Eliminar los movimientos falsos, los lentos y los inútiles. No, es que yo primero cojo esto acá, pero después entonces voy hasta allí y vuelvo. Todos esos transportes, todos esos movimientos, hay que irlos eliminando porque esos se transforman en despilfarros. Y acordémonos algo de la producción esbelta, producción libre de pérdidas, libre de desperdicios. Y ahí parte lo que es la mejora continua y la optimización de procesos. Y reunir en una serie de elementos más rápidos y mejores y los mejores implementos. Ir dejando lo que realmente sirve dentro del proceso. Entonces, quiero que veamos, en un segundo. Listo, de esta manera, entonces vemos lo que es, en resumen, el desarrollo de la administración científica. Y como conclusiones tenemos que la administración científica consiste en una combinación de elementos que no existían en el pasado. Obviamente que también debemos entender que, por lo menos para el año en que se dio el desarrollo de la administración científica, no se tenía una ingeniería de métodos y tiempos, no se tenía esa visión del trabajo más que la que había propuesto Fayol.
Los conocimientos reunidos, analizados y agrupados, clasificados en leyes y reglas de manera tal de construir una ciencia, acompañada de un cambio en la actitud recíproca de los trabajadores y de la dirección. Por ello, la administración científica es ciencia, armonía, cooperación, rendimiento máximo, formación de cada hombre hasta alcanzar su mayor eficiencia y prosperidad. En esos principios y bajo estos factores se basó y se construyó todo lo que era la administración científica. Una administración científica que buscaba el desarrollo personal, el beneficio mutuo entre empleadores y empleados y la prosperidad también de los negocios, pero también esa motivación y ese reconocimiento hacia los empleados que fueran más productivos dentro de los procesos. En la ingeniería de métodos y tiempos, a través de la observación, a través de cómo podíamos mejorar después de medir cada uno de los movimientos, validar cuáles eran esos movimientos que sobraban en esos procesos, cuáles eran esos movimientos que deberían ser simplificados. ¿Para qué? Pues para hacer las actividades, las tareas y los procesos en menores tiempos, en menores movimientos.